La cuenta, presidente. Sus señorías tienen el informe de la Unidad Técnica de Apoyo Presupuestario sobre el seguimiento del compromiso de la Ley de Presupuesto del Sector Público y el informe de la variación de glosas en sus carpetas. Ahí están disponibles para cada uno. Aprovechamos de recordarle ya formalmente a don José Pablo Gómez, como jefe de división, la necesidad de que esos informes lleguen la próxima semana, no más allá de eso. Ok, bueno, a continuación vamos a pedirle que nos puedan hacer, yo sé que estamos en circunstancias bien especiales, lo que habíamos acordado es que un poquito antes, senadora, que nos hagan un examen o una explicación genérica respecto a los distintos programas, particularmente donde puede haber modificaciones. No lo vamos a aprobar ahora porque obviamente yo me imagino que esto va a ser sujeto de cambio importante estos días. Lo que pasa es que es distinto hacerse cargo de las modificaciones que hacerse cargo de lo general. Entonces esto lo hacemos de un punto de vista referencial para que tengamos exacta dimensión de esto. Senadora Rincón, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Tal como lo había manifestado yo durante el transcurso de la mañana, creo que esta sesión no tiene mucho sentido desde el punto de vista práctico porque es conocido por todo el país que el presidente de la República está realizando una reunión con los dirigentes políticos de los distintos partidos del país y yo supongo que se va a rebarajar el presupuesto de la Nación. Solo como una materia que creo que es evidente y conocida por todos, va a haber un cambio desde el punto de vista del tema tributario, al no continuarse o no despacharse la ley como se había pensado por parte del Ejecutivo en el despacho al Congreso, al Parlamento. Y eso obviamente afecta la proyección de ingresos presupuestados en el mismo. En virtud de aquello, presidente, yo la verdad es que, sin oponerme a que el jefe de presupuesto pueda aproximar cuál es la incidencia o los alcances que esto pueda tener, creo que no vamos a poder avanzar mucho en esta sesión en el Tesoro Público. Y nosotros tenemos con el diputado Chilling una solicitud de petición de información del Tesoro Público que está aquí, que dice relación con exactamente 14 puntos y que entre otras materias tiene obviamente el tema de la reforma tributaria o el impacto que va a tener producto de las conversaciones que estos días se llevan a cabo en el país. Y creo que sería importante poder contar con esta información. Eso, presidente. Ok, senadora, yo comparto con usted que así se lo expliqué, digamos, que una cosa es lo que podamos discutir en su momento una vez que sepamos realmente, pero lo que tratamos de hacer ahora, y eso es lo que le pido la comprensión, y por eso es que no íbamos a votar para ningún efecto, una breve explicación de la estructura, porque si no lo que tendríamos que hacer el lunes es revisar todo de nuevo. Entonces yo prefiero que tengamos una visión y después nos concentramos en la estructura general. Y tiene toda la razón, o sea, el lunes, yo hablo del lunes porque me imagino que es una fecha estimativa, ¿no? Yo todavía no los voy a citar, una vez que sepamos exactamente cuál es el cambio, lo vamos a citar. Pero para tener simplemente lo que buscamos, senadora, es una visión para avanzar en la discusión. Eso sin pretender votar, sin pretender otra cosa que tener una idea, senadora. Y lo otro, presidente, yo le había pedido que invitáramos a la defensora, sé que está invitada, producto de lo que está aconteciendo. Exacto. Además en el país ella no puede estar porque está en terreno, pero sí está el equipo de ella y que pudiéramos escucharlo. Yo estábamos esperando, no sé si llegaron. Sí, ¿quiénes? Que justamente, porque habíamos preguntado por ustedes. Entonces, si quiere, hagámoslo al revés, porque yo en eso le ofrezco, por favor, pasen ahí a sentarse, hagan la exposición que se había solicitado y se había acordado, y luego lo hacemos la referencia de... ¿Tiene alguna presentación? Así nomás, ya. Perdón, para efecto del acta, ¿cómo? Aquí. Sí. Doña Victoria Becerra, exacto. Oces, y don Víctor Osorio Iribarren, ¿está bien? Osorno. No, nunca lo pedí Osorno, pero ya. Iribarren. Coordinadora ejecutiva, la señora Becerra, y encargado de presupuesto, el senador Osorno, el señor Osorno. Tiene la palabra doña
Victoria. Sí, muchas gracias. Primero por la invitación. Llegamos un poquitito tarde, estábamos esperando acá afuera, habíamos preguntado y no, hay una mini descoordinación, pero tampoco tenemos una presentación. Se nos avisó hoy día a media mañana que podíamos venir y dadas las contingencias que todos conocemos, se hizo complicado poder hacer una presentación, no estábamos preparados que esto iba a hacer hoy día. Sin embargo, de eso queríamos hacer, primero presentar las excusas por parte de la Defensora de la Niñez, que claro, que está en terreno en este momento, está a visita a los hospitales, por lo tanto no pudo estar presente acá y nos pidió que la representáramos en su nombre para poder explicitar algo que ella sí deseaba hacer presente y que lo ha mostrado a través de los medios de comunicación, de poder explicitar cuál ha sido la solicitud de la Defensoría de la Niñez durante este año en el proceso de formulación presupuestaria. Primero partiendo nosotros tenemos una minuta, si eso sí lo pudimos traer impreso, que podemos hacérsela llegar, que para poder ir... Sí, de todas maneras las vamos a enviar por correo para que quede dentro de la comisión, pero de todas maneras queríamos hacérsela llegar ahora para que pudiéramos ir siguiendo un poco, dado que no teníamos una presentación. Y poder comentar cuáles fueron las iniciativas que nosotros como Defensoría de la Niñez solicitamos en el proceso de formulación presupuestaria que fue llevado a cabo durante el mes de junio. Ustedes, como saben, la Defensoría de la Niñez inicia sus funciones en julio del año 2018. Este fue el primer proceso presupuestario en el cual nosotros pudimos hacer con conocimiento de causa, digamos, ya conociendo cómo era el funcionamiento de la institución y poder presentar un proyecto presupuestario que fuera acorde a las necesidades que tiene la institución. En ese contexto, la Defensoría presentó, dentro de su presupuesto exploratorio, presentó 8 iniciativas adicionales al marco entregado por la Dirección de Presupuestos. Esas 8 iniciativas están demostradas ahí en la minuta. Se hizo una priorización, tal como lo exige... La priorización de las 8 de las comunas más importantes de la... Claro, lo que pasa es que solo para efectos de priorización, la Dirección de Presupuestos pide que se haga una priorización de las iniciativas que son adicionales al presupuesto marco que ellos entregan. Dentro de ese presupuesto marco, que era un presupuesto entregado por la DIPRES que nos permitía hacer un ejercicio de continuidad, respecto de lo que venía ya haciendo la Defensoría de la Niñez dentro del año 2018 y continuar también lo que se había trabajado durante el año 2019 y poder continuar hacia el año 2020 con lo mismo. Como ustedes saben, una institución nueva que está partiendo, llevamos un año de funcionamiento y esto implica, por lo tanto, nosotros planteamos 8 iniciativas adicionales a lo que ya estaba explicitado. Dentro de las cuales la primera corresponde a fortalecimiento institucional. Eso tiene que ver con lo que se hizo dentro de la primera pedida respecto de lo que se conversó durante la tramitación legislativa de la Defensoría de la Niñez y el proyecto de informe financiero que se entregó en la tramitación legislativa. Este informe financiero correspondía más o menos al presupuesto que nosotros ya estábamos trabajando. Sin embargo, se hizo una petición de fortalecimiento institucional que tenía que ver principalmente con el hecho de tener las visitas y estas visitas que la Defensoría tiene dentro de sus facultades y sus obligaciones de poder realizar a los centros, tanto del Sename como otros centros donde se encuentren niños, niñas, adolescentes privados de libertad. ¿Ya? Lamentablemente, de las 8 iniciativas adicionales que nosotros pedimos en el proyecto presupuestario, se hizo entrega por parte de DIPRES, es decir, lo que se fue en el mensaje presidencial en el proyecto de ley, que ustedes, como saben, está dentro de la partida Tesoro Público. Se nos entregó el adicional que ustedes pueden ver ahí en la segunda página. Dentro de las 8 iniciativas se entregó la implementación de sedes regionales, que solamente tenía una continuidad. Nosotros pedimos salir de una lógica de macrozona que bien pudimos ver durante la implementación de la institución, que las macrozonas es algo inviable. ¿En qué sentido es inviable? De que las necesidades de los niños, niñas y adolescentes no están en una sola región donde nosotros tenemos la sede principal. Estábamos actuando, por ejemplo, con la primera región que se trabajó, que fue la región de la Araucanía, que partió en noviembre del año 2018.
Esa región abarcaba 4 regiones adicionales a la región de la Araucanía y vimos que había una inviabilidad técnica de poder hacernos cargo de las necesidades en las otras regiones, dado los temas de viático y de distancias que existen en el país, que son muy complejos de poder abarcar. Por lo tanto, se pidió esta implementación de sedes regionales saliendo de esta lógica de macrozona y de pedir formalmente de contar con una sede regional en cada una de las regiones del país. Esto no fue aceptado por la Dirección de Presupuestos, lo que ya complica el trabajo de la Defensoría de la Niñez, y tuvimos que volver a esta lógica de macrozona y tener que asumir que durante este año 2019 solamente vamos a tener que trabajar con esa lógica y no en una lógica de trabajar una región, una sede y por lo tanto tener ese tipo de representación. Por otra parte, respecto de estudio de investigaciones, eso sí, se entregó el adicional que corresponde a 70 millones de pesos, que es un estudio sobre salud mental de niños, niñas y adolescentes que están bajo cuidado del Estado. Y la otra entrega que sí se hizo fue respecto a la mantención de un software de ERP, que es algo que se está trabajando desde ya. Lo que quiero resaltar y que sí me interesa que quede bastante claro en este proceso es que dentro del fortalecimiento institucional, que fue algo solicitado, tiene que ver con el problema que no se entregó el presupuesto por nosotros solicitado respecto de las visitas. ¿Ya? Es decir, para el año 2020 la Defensoría de la Niñez no va a poder cumplir la función legal de realizar visitas a los centros donde se encuentran niños que están privados de libertad, tanto en el ámbito proteccional como en el ámbito de justicia. Y por otra parte, esto implica también una serie de problemas en términos de la gestión y no poder cumplir el rol respecto de la gestión interna. Ya se solicitó profesionales que pudieran trabajar el tema de recursos humanos, se solicitó un auditor interno también dentro del proyecto de fortalecimiento, el cual no vamos a poder contratar en vista de que fue negado este presupuesto. Respecto de estos ocho iniciativas institucionales, como les decía, ahí está la priorización. Para nosotros la más importante era, sin duda, poder contar con cada una de las sedes regionales. Lamentablemente eso no fue así, no fue entregado y tampoco teníamos la opción de poder mostrar nuestras razones dentro del proceso presupuestario. Por eso agradezco enormemente que se haya dado esta opción de nosotros poder explicar nuestro proyecto. Y por otra parte, el tema de las visitas. Si nos piden hacer una priorización, nosotros entendemos que las condiciones del país hoy día más que nunca son complicadísimas y que van a haber cambios probablemente en la lógica del presupuesto que se entregó como proyecto, pero sí creemos que para la Defensoría de la Niñez hoy más que nunca poder ejercer esa labor de realizar las visitas es una labor fundamental, y de tener esta representación regional en vista de la igualdad ante la ley que tienen a lo largo del país, el acceso a la justicia que puedan tener los niños en las regiones. Eso, no sé si existen preguntas puntuales, no sé cuánto tiempo más para no extenderme. Agradecemos. Vamos a ocuparnos particularmente cuando se vea el tema de las visitas, que lo entiendo que es un tema muy, vamos a estudiar bien el tema regional en función de lo que dice la ley, porque eso es un tema que tenemos también en otros ministerios, que a veces se generan legalmente las macrozonas y en otras no. Entonces quiero ver bien eso para poder estudiarlo para el próximo lunes, y nos hacemos cargo de los planteamientos que usted ha hecho, particularmente respecto de las prioridades que usted nos ha señalado. Muchas gracias. Perdón, senadora. Gracias, presidente. La verdad es que cuando uno revisa, nosotros tuvimos una reunión como bancada, además de senadores de la democracia cristiana, con la defensora. En virtud de aquello pedimos que fuera invitada a la subcomisión. Ya han expuesto los representantes de la defensoría los temas, pero llama la atención, y solo para fijar un punto de los temas que hay que discutir, y por eso hicimos esta petición formal con los 14 puntos con el diputado Chilin, porque hay un incremento en la Defensoría de la Niñez de apenas 300 millones, equivalente al 12% de su presupuesto, lejos de la petición que ellos establecieron de desarrollo institucional.
Y eso, si uno lo compara con el Instituto de Derechos Humanos, y no estoy en contra de que haya ocurrido lo que ocurrió ahí, que hay un incremento de un 21%, son casi 2.000 millones, hay una asimetría completa de dos instituciones que están destinadas a velar por la defensa de los derechos de las personas. Entonces, nos parece que es justo que se revise este tema, que lo revise el Ministerio, pero en particular la Dirección de Presupuesto, porque cuando uno ve, además, todos los informes reiterados y sostenidos, no solo internacionales, sino que además el último de la Corte Suprema, tenemos un problema en materia de defensa de nuestros niños. Y para poder asumir el desafío de lo que ello significa, necesitamos contar con instituciones robustas que tengan recursos. Lo que está pasando hoy día en las calles de nuestro país tiene que ver justamente con estas cosas, con no contar con los instrumentos, las herramientas y los recursos suficientes para abordar los problemas que afectan a muchos y muchas en el país. Y por lo tanto yo pediría, presidente, que hiciéramos especial hincapié en este tema para que encontremos acogida a lo que la dirección de esta institución nos pide. Ok. Recibido, vamos a conversar probablemente, como dijo el lunes, que le pedimos a la DIPRES también que se haga cargo de hacer las modificaciones del cargo, de caso, sea las explicaciones, sea las prioridades. Pero ya tenemos por lo menos una prioridad, que a mí siempre es importante tener la priorización, porque de repente uno dice todo claro, pero a veces como es más complejo, y por eso que lo agradezco mucho su exposición y su lógica de priorizar. Muchas gracias. Tiene la palabra. Acotar, perdón, presidente, acotar solamente un punto, que nosotros fuimos muy conscientes en esta petición presupuestaria. Cuando hicimos el proyecto de ley, el proyecto de presupuesto para la ley de presupuesto 2019, fuimos conscientes de este crecimiento institucional, que probablemente el primer año íbamos a estar en un proceso de instalación, íbamos a estar en un proceso en el cual no íbamos a poder hacer cargo de todo, y ese crecimiento sabemos que tiene que ser escalonado. No podemos, nosotros no estamos pidiendo que nos doblen el presupuesto sabiendo que quizás es algo que no nos vamos a poder hacer cargo. Ahí quiero ser muy enfática representando las palabras que ha tenido la defensora de la niñez, de poder decir fue una petición presupuestaria muy consciente del alcance que pueden tener las funciones de la Defensoría y del momento en que la Defensoría se encuentra hoy. No hicimos una petición presupuestaria más allá de lo que nosotros nos podemos hacer cargo, y que sabemos que ese crecimiento tiene que ser un crecimiento escalonado, como digo, y probablemente en los años posteriores irán a haber otras demandas relacionadas. Muchas gracias. Queda liberada si quiere devolver para no tener más sobresaltos. Don José Pablo, tiene, aunque no lo crea, media hora máximo. Coge para la DIPRES como un castigo. Buscando el micrófono. La presentación que habíamos preparado, presidente, tiende a ser complementaria a los informes que particularmente para la partida 50 tiene esta comisión. O sea, esta vez preferimos repetir al mínimo los números exactos que aparecen y utilizarlo como una información de análisis, también considerando cuál es el momento. En la práctica hicimos una presentación de visión general de cómo está el Tesoro Público hoy día. Lo que hemos preparado, presidente, voy a saltarme estas gráficas que son como normales de cómo está estructurado la partida del Tesoro. Era centrarnos en aquello que era público conocido como un área de debate. En primer lugar, cuáles son los ingresos generales, qué es lo que está pasando en ingresos, y esperamos responder sin perjuicio de las respuestas por escrito que entreguemos la pregunta de la senadora Rincón. En segundo, qué pasa con la evolución de los gastos del Tesoro. Así queremos hacer un énfasis también, no solo en los programas 2 y 3, operaciones complementarias, donde aparecen temas como la Defensoría de la Niñez, que acaba de mencionarse, sino que queríamos también hablar un poco del nuevo programa de gastos que se llama Transferencia a los Gobiernos Regionales, y queríamos hacer un zoom en materia de fondos soberanos y fondos especiales, refiriéndonos también a lo que pasaba con el manejo de activos y pasivos del fisco y la evolución de la deuda. Si le parece, presidente, voy a mostrar algunas cosas muy generales al principio. Me parece bien bueno el esquema, porque va al punto central, los puntos centrales. Bueno, en materia de ingresos generales, lo primero que estamos tratando de mostrar acá son los ingresos que van, decimos nosotros, sobre la línea, no en la base caja que aparece en el programa 01. Por supuesto que hay referencias directas a eso, como los ingresos tributarios netos, que aparecen marcados en el programa 01. En ese esquema,
Lo primero importante, señor presidente, es que para efectos del manejo fiscal, si el gobierno central presupuestario crece hoy día 46 mil millones de pesos, un 88,6% de aquello es recogido por el Tesoro Público. El resto está distribuido en las distintas partidas de la ley de presupuesto. Este es un dato relevante por cuanto muchas veces para efectos de administración se va a ver en cada partida evolución de ingresos. A veces usualmente se saltan en esas discusiones, uno se centra en la discusión de gastos, pero para efectos de una mirada consolidada, esos son ingresos que nosotros tenemos que recibir. Solo destacar, por ejemplo, que en este caso los ingresos de cobre bruto obviamente los recibe el Tesoro y un 100% van hacia el Tesoro, mientras que imposiciones previsionales va 100% en otras partidas, particularmente en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Salud. Ahora, cuando uno ve la evolución de estos ingresos del Tesoro Público, los ingresos del Tesoro Público están creciendo 8,6%, de la mano de dos fenómenos muy importantes, que son el tema de cobre bruto, que vamos a explicar, y el tema de otros ingresos, y en el 4,5% conteniendo los efectos de la reforma o de la modernización tributaria, que si bien es materia de polémica, nos corresponde presentar acá, más que polémica, de discusión. Voy a saltarme algunos criterios generales de proyección que hemos presentado en años anteriores, se mantienen. Básicamente estamos tomando la base del año 2019 para proyectar el 2020 y estamos considerando en esto todos los cambios que corresponden. Insisto, esta presentación queda en la Secretaría y está impresa acá. Lo relevante acá, señor presidente, es que nosotros estamos usando para efectos de proyección de crecimiento del próximo año el punto medio del último IPOM que presentó el Banco Central. En ese sentido, observo que una de la primera pregunta de la senadora Rincón tiene que ver con la proyección de los ingresos para el 2020 utilizando los supuestos macroeconómicos que entregó el Banco Central. Pues bien, el Banco Central entregó un crecimiento del producto entre 3 y 3,5%. Nosotros estamos usando 3,3%. El Central, en el último IPOM, estableció una demanda interna de 3,6%, que es lo que nosotros estamos usando. Lo mismo el IPC promedio y lo mismo el precio del cobre. En estos términos, entonces, lo que principalmente uno podría decir es que estamos utilizando el punto medio de ese rango. La pregunta es si me permite por su intermedio de la senadora, si queremos calcular las dos puntas del rango del Banco Central, 3 y 3,5, o damos por respondida la pregunta con el 3,3, que es el punto medio de ese rango, que es usualmente lo que se produce, señor presidente. Recuerde usted que el Banco Central nunca entrega una proyección de un número, que siempre entrega un cierto rango. Ese rango lo amplía o lo reduce dependiendo de la certeza que tenga para la evolución de la economía. Entonces, dejo abierta la pregunta en ese punto, sin perjuicio de nuevo de poder contestar por escrito lo que la senadora nos ha planteado o lo que los senadores nos han planteado. Ahora, nosotros hemos incluido la reforma tributaria o la modificación tributaria en los efectos que aparecen públicamente en conocimiento. Y por lo tanto, cuando vamos a la proyección de los ingresos tributarios por componente, nosotros decimos que la variación real 2020-2019, y esto está en la columna central, es de 4,5%, donde los componentes principales son, en volumen, ciertamente el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado. Ciertas condiciones económicas en actos jurídicos que están creciendo un poquito por encima de la economía, impuestos a comercio exterior, que depende de condiciones económicas que estamos observando, particularmente en variaciones de precios de los commodities para el próximo año respecto de este. Lo que correspondería entonces es recordar en este punto que estos ingresos con modernización tributaria se refieren a mayores ingresos por 386 millones de dólares que aparecen desglosados como en este cuadro. En impuesto a la renta aparece en impuesto neto esos 173 mil millones, que son una composición de una reducción en algún volumen por la depreciación semi-instantánea, incluyendo la Araucanía, y el impuesto sustitutivo al FUT. Eso nos da el monto que aparece en materia de impuesto a la renta. Y en impuesto al valor agregado, aquí también se da un efecto negativo importante, fundamentalmente porque durante el 2020 se debiera producir la reducción del plazo de recuperación del IVA de 6 a 2 meses. Cuando eso ocurre, hay una exigencia de caja nueva para el fisco que hay que observar respecto a la recaudación neta. Entonces, para explicarlo en sencillo, algo que yo devolvía en 6 meses, al devolverlo en 2,
tengo que considerar que no tengo esos recursos disponibles durante los 5 meses, sino que solo sobre uno. Y por lo tanto, cuando calculo lo que se recibe menos lo que debo devolver, tengo una reducción neta de ingresos, que es lo que aparece acá. Y el resto son los impuestos digitales, que aparecen sobre impuestos al comercio exterior por 182 millones, y el efecto del avenimiento extrajudicial transitorio por 140 millones, que están todos, si no me equivoco, Cristóbal me acompaña, ha estado acompañando la modificación tributaria. Se están informados en el informe fiscal que se han presentado hasta ahora en este Congreso. Después hay una serie de gráficos respecto de los ingresos tributarios, señor presidente. Si quiere me los salto para aprovechar la media hora. Sí. Los dejo a disposición. Quiero centrarme en la evolución de estas variables de recaudación en algunos gráficos para ver cuán lejos o cuán cerca estamos del conjunto de proyecciones que hemos realizado como Dirección de Presupuestos, pero así también y de proyecciones que hemos contenido en proyectos de ley, así como también lo que hemos observado en ejecución de años anteriores. Lo primero que quisiera presentar, señor presidente, es que la base tributaria está en esta proyección bastante en línea con aquello que hemos ido observando al menos en los últimos 13, 14 años. Si bien, si usted se recuerda, en esta misma comisión hemos observado variaciones abruptas que llevan más ingresos en ejecución un año o caídas inesperadas, lo cierto es que la proyección que estamos presentando ahora, que corresponde a la evolución natural de la base tributaria respecto al 2019, está bastante en línea con aquello. Y sobre eso hemos puesto entonces los efectos de las distintas tasas y los distintos impuestos que estamos teniendo como proyección para el próximo año. Entrando en ese punto, si uno ve los ingresos tributarios netos del resto de contribuyentes, ¿sí? Es decir, sin GMP10, si se acuerda, siempre hacíamos la distinción entre cobre y no cobre, ¿sí? En este caso, el resto de contribuyentes, lo que está ocurriendo fundamentalmente es que si nosotros consideramos cuál es el peso de los ingresos totales tributarios sobre el PIB con modificación tributaria, estamos hablando de un 16,97%, y sin modificación tributaria estamos hablando de 16,85%, sobre una base 2019 proyectada de 16,71%. A nuestro juicio, el 16,97% no parece, como modificación tributaria, exagerado, incluso considerando las ejecuciones 2018 y las ejecuciones 2016, en cómo se ha comportado la recaudación completa sobre la economía. Nótese igual que aquí se nota el efecto de la reforma tributaria del 2014, en el incremento de la participación de la recaudación tributaria sobre el PIB. Probablemente no en lo que se informó en su minuto que era el resultado esperado. Eso quería decir, ¿cuánto es más o menos respecto, si usted me puede desglosar, cuánto ha sido el efecto neto? Si uno se anclara en la... A ver, uno tendría que anclarse justo antes de la reforma tributaria, pero en el mejor de los casos, en el caso de 2018, tendríamos que decir como 1,6% del PIB. 1,6, es que es el dato que está... Sí, el régimen en todo caso de la reforma tributaria de 2014 se expresaba entre 2019 y 2020. Ahora, hay un efecto todavía recaudatorio del impuesto a la repatriación todavía, ¿no? ¿Genera algún efecto en eso? Hubo eso al principio. Ese que se nota, el que se nota ahí como el 2016, 2015, es el que... 16, sí. Ya. Y después baja por eso y después vuelve a... Sí, pero también está el efecto de la base, que le mencionaba hace un rato, que se pegó una bajada muy importante de 2016 y 2017. Entonces, sin perjuicio que la estructura tributaria era la misma, la base tributaria... Perfecto. Algo parecido nos ocurre en el impuesto a la renta, entrando más en detalle. ¿Sí? La variación respecto del PIB, de incluir la modificación tributaria, es equivalente a 0,08 del PIB, según las estimaciones que tiene la Dirección de Presupuestos. En PPM no hay variaciones, estas son recaudaciones que van haciendo los distintos agentes de la economía conforme avanza el año. Solo estamos en línea con lo que se ha ido observando en los últimos tiempos, que es en el fondo un cumplimiento tributario también de la mano de los distintos sistemas electrónicos con los cuales cuentan los contribuyentes. Así que ahí no tenemos una variación importante. En IVA nosotros estamos observando una caída prudente a partir de una recaudación menor respecto de lo que es la... El senador García hace una consulta. Perdón. Senador. Muy breve. ¿No es contradictorio que el pago de PPM como porcentaje del PIB vaya en aumento en circunstancias que los ingresos tributarios netos como porcentaje del PIB disminuyen? Bueno, debe haber dos componentes en la práctica. Uno, que van creciendo con el crecimiento de la economía, y lo segundo es que la práctica se ha observado mejor cumplimiento tributario. ¿Sí? Piense usted que hace 10 años, ¿sí?,
la declaración en papel era el 99% en general de los contribuyentes y casi todas las fiscalizaciones eran caso a caso o por grupos. Y se discutía incluso en este Congreso cuál era la estrategia que convenía aplicar, si sean pequeños, grandes. Lo que está ocurriendo hoy día, por lo menos en la última operación renta, es que el 99,99% de las declaraciones fueron electrónicas. Un porcentaje importante de eso fue hecho sobre propuestas del Servicio de Impuestos Internos. Eso quiere decir, si me permite la expresión coloquial, senador, la puntería de los distintos contadores respecto a cuánto PPM tiene que ir haciendo ha ido mejorando. Ahora, uno debería esperar que llegáramos a cierto plató, ¿no? a un punto en el cual se estabiliza esta tasa. Pero lo cierto es que desde los últimos 10 años no lo hemos observado. O sea, se ha ido gradualmente creciendo. Incluso... No pudiera ser la explicación, estoy pensando, no pudiera ser la explicación que los impuestos personales, los impuestos a la renta en realidad, porque los PPM son básicamente impuestos a... Son de primera categoría. Claro, son de primera categoría. El 10% de retención también es un PPM, ¿no? Sí. De los profesionales. En segunda. En segunda. ¿No será porque la proporción impuestos del consumo, impuestos a la renta está cambiando? Y que el impuesto a la renta está siendo más importante que el IVA y que por eso los PPM aumentan a pesar de que la recaudación tributaria en su conjunto disminuye. Se lo pregunto a usted, el que sabe. Lo deja como Gracias. pregunta. Preferiría tomarlo como una pregunta, señor presidente. No estoy tan seguro de la componente uno u otro. Lo que ha ocurrido en tributación se ha ido viendo en los últimos años que el IVA marginalmente ha ido ganando un poquito respecto de renta, pero no estoy tan claro entre primera categoría y segunda categoría. O sea, el IVA ha ido ganando. Pero poco, así 48, 48,5, 48,9 en los últimos años, poquito. Ahora, hay que recordar una cosa también con los PPM que a nosotros siempre nos tiene preocupados, que es que en la medida que los contribuyentes saben mejor o empiezan a proyectar mejor sus resultados y hacen un PPM mayor en el año calendario, al año siguiente podemos tener operaciones de rentas más negativas. Porque en la práctica lo único que se expresa no es pago de impuestos, sino que es casi puramente devoluciones. ¿Sí? Entonces uno podría decir que las empresas están apuntando a que no exista pago de impuestos cuando llega la operación renta porque ya lo provisionaron todo. Mientras que las personas se les pide que se les devuelva. Entonces lo que uno observa en general es que ya las operaciones rentas positivas, que ocurren en abril, mayo, están un poquito en retirada. No son la norma, más bien son una excepción. Si me permite, presidente, después hay gráficos respecto a los actos jurídicos e impuestos de comercio exterior, donde aquí sí es importante el efecto de la modificación tributaria por los impuestos digitales, ¿sí? Que aparecen en este gráfico. Igual estamos hablando de 0,04 del PIB. Eso lo incluiría, digamos. Sí, 0,04 del PIB. 0,1 del PIB... Claro, 0,1 del PIB está del orden de los 300 millones de dólares. 0,04 a 120, más o menos. ¿Sí? Aquí siempre las comas también importan, ¿no? Después está el resto de otros impuestos. Quisiera concentrarme en el segundo componente importante de crecimiento de ingresos que mencioné al principio. Al principio dije que había 3 componentes importantes en materia de los ingresos del Tesoro Público. Los primeros eran los que provienen de impuestos a la renta, segundo, los que provienen de cobre bruto, y en tercer lugar, los otros ingresos. Respecto de cobre bruto, aquí hay un cambio relevante derivado de la ley 21.174 recién aprobada. Esa ley hace que el 10% de las ventas del cobre que se recibían antes en las cuentas de la ley reservada pasen al gobierno central y pasan derechamente al gobierno central presupuestario. Si mal no recuerdo, esto fue una materia de debate en la Comisión de Hacienda respecto a cuál era el efecto presupuestario de esto. Y si bien entonces a nivel agregado, y quiero mostrar este gráfico, a nivel agregado la suma de los traspasos presupuestarios que están en rojo y que están en archurado, lo que eran los extra presupuestarios, siempre se usaron en estructural, para calcular el balance estructural. Lo que ocurre aquí es que los ingresos que el año pasado recibió, el año 2019 reciben las Fuerzas Armadas y van a recibir este 15 de diciembre, por efecto de
la ley 13.196 ahora van a ser parte del Tesoro Público. Entonces, el 2000% de crecimiento se expresa por el cambio que aprobó este Congreso para el sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas y respecto a la ley reservada, el cambio de destino del 10% por un periodo definido en la propia ley. Entonces, eso explica fundamentalmente los incrementos de esos ingresos. Esto es súper relevante, señor presidente, porque si bien para el Tesoro, si bien para el Gobierno Central los recursos estaban fuera del Tesoro y se podían contabilizar para efectos de autorizar gasto, en el marco de la regla de balanza estructural, lo cierto es que el Tesoro no los tenía. Ahora sí los tiene y permite entonces empezar a financiar otros gastos con esto. Voy a saltarme esto, que son montos menores, los dejo a disposición de la Comisión, lo que pasa con donaciones. En materia de renta de la propiedad... Senador García. Permítame una consulta. Sobre los impuestos a la renta de Codelco. Ellos pagan el 35%. ¿Qué impuesto a la renta es? Pagan el 20%. O pagan como, claro, pagan el 27% como cualquier otra empresa, pero además entiendo que pagan impuesto adicional, porque a simple vista me parece que como recaudación vía impuesto es bajo. Formalmente, y aquí está la serie de tiempo también la pusimos para efectos de análisis de esta comisión o de quien quisiera revisarlo a posteriori. Formalmente, en materia de impuesto a la renta, Codelco paga el impuesto de primera categoría que esté legislado, 27%, más un impuesto especial a las empresas públicas del 40%, que viene de los años 70. Sobre utilidades, ¿verdad? Del 40 sobre utilidades. E impuesto a la renta, sobre las utilidades, sí. Además paga un royalty, un impuesto específico, y entrega dividendos. Esas son las tres fuentes principales de lo que uno consideraba el efecto presupuestario de los pagos de Codelco. Adicionalmente, en el tiempo había entregado el 10% de las ventas netas de cobre al exterior, que era la línea que se expresa acá. Lo que ocurre es que en la medida que empieza a depreciar grandes inversiones que tiene, en el momento en que estas inversiones empiezan a producir, entonces ese costo lo debita contra el pago del impuesto a la renta. Entonces, en la medida que está invirtiendo 4.000 o 5.000 millones al año, ¿sí? y como cualquier empresa puede hacer uso de la depreciación acelerada, entonces ese costo lo tira contra todo el pago del impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queda pagando? Queda pagando el impuesto específico, ¿sí? Que es muy pequeño. Sí. En materia de utilidades, entonces está abordando o enfrentando todos los temas de costo que tiene la empresa. Y lo que puede ser efectivamente fruto ya de costos, de todo el manejo financiero derivado del financiamiento de las mismas inversiones. Por lo tanto, las utilidades también se han reducido. Entonces, en materia de estructura, por eso le decía al principio, presidente, que queremos complementar un poco el análisis, más allá de abrir el número. Lo que estamos mostrando es que efectivamente el componente impuesto a la renta, desde el año 2016 en adelante, ya es prácticamente cero y así se proyecta para varios años más, dependiendo de las fluctuaciones del precio del cobre. Por eso no lo proyectamos ahí. Y lo que se queda es un porcentaje menor de royalty. ¿Sí? No sé si respondo la pregunta. Sí, muchas gracias. Sigamos, Pablo. En materia de renta de la propiedad, presidente, solamente quiero destacar algo que es más o menos tradicional. Las empresas portuarias en Chile, con los proyectos inversionales incluso que tienen encima, están aportando 18.700 millones el próximo año, que es un crecimiento 2,8, un poquito por debajo del crecimiento de la economía, y eso tiene que ver con una serie de iniciativas de inversión que están desarrollando algunas de estas empresas portuarias. La super de banco, que entrega un porcentaje de lo que los bancos le pagan para su gestión, se considera tanto excedente y ellos, en virtud de la actividad bancaria que proyecta la propia superintendencia, entregarían un 11% más. Y Banco Estado está enfrentado a un año más complejo que este año 2019, donde además tiene que empezar a prepararse para la implementación de Basilea. Entonces ellos proyectan resultados menores. Nosotros estamos considerando... Tienen que capitalizar bastante el banco, ¿no? Para Basilea. Tenemos que decidir una estrategia de capitalización o de apoyo financiero de modo que pueda constituir una base. En la práctica, aquí depende cuáles son las normas de Basilea que aplican y en particular. Va a depender además lo que el Banco Central establezca. O sea, de tanto en particular el Banco Central y probablemente la CMF le exijan al banco como capital básico, ajustado por los riesgos que tiene.
Si se recuerda, presidente, también aquí es relevante la discusión de si es banco con efecto sistémico o no. ¿Sí? No solo por la presencia territorial, que puede ser una forma de mirarlo, sino también por el volumen de transacciones o los públicos que atiende. Quisiera... Sí. Es que en la renta de la propiedad aparecen, el principal componente son intereses. 421.000 millones este año, 392.000 el 2020. ¿Qué son esos intereses? Esos son los intereses de las inversiones que se realizan en el Tesoro año con año. El informe de otros activos del Tesoro o de activos del Tesoro Público, el informe mensual que se entrega, aparece cuánto es el stock que tenemos de activos invertidos. Los intereses de esas inversiones son fundamentalmente estos intereses. Ahora, en la medida que tenemos un año más apretado y queremos hacer un uso mejor de los activos, entonces deberíamos tener, y también con la evolución de las tasas que van un poco a la baja, deberíamos tener un poco menos de interés. Eso es fundamentalmente. Perfecto. ¿Le llamó la atención el Fondo de Infraestructura? Sí, quería preguntar el Fondo de Infraestructura. El Fondo de Infraestructura es... A ver, Sí, senador García, Mira, para que se haga cargo de las dos preguntas. Está aquí excedente de empresas por 87.325. Entiendo que una de ellas son las empresas portuarias de Chile con 18.776. No sé. Sí, acá está en el cuadro siguiente. El siguiente. ¿Están todas las en el cuadro siguiente están todas las empresas o no? Si no, yo quería pedirle eso. ¿Sabe? Mire, aquí hemos tenido muchas veces, en esta misma subcomisión, cada vez que discutimos el presupuesto, ¿cuáles son las empresas que forman parte de este rubro? Porque aquí no está la Corfo, por ejemplo, no están las empresas Corfo. Están lo que llamamos empresas públicas, ¿no? Que de hecho Banco del Estado va aparte. Entonces, si usted fuera tan amable de listarnos las empresas y decirnos lo que aporta cada uno a estos 87.000 millones. Tanto estas empresas como la otra. Yo quiero saber de estas de esas, porque ya. la Corfo ya lo vimos, entonces... A ver. No tiene por qué ser ahora. Sí. No, pero si lo pudiera mandar. Queda la pregunta, anote la pregunta. Nosotros tenemos una información que vamos a bajar de la web donde aparecen cuántos son los aportes y traspasos entre el fisco y las empresas de las empresas y sociedades donde el Estado es accionista mayoritario. ¿Sí? Pero su pregunta también tiene una parte interesante, y es que en el Tesoro Público se registra la porción accionaria que tiene la parte fisco. ¿Se ha fijado cuando realmente se crean sociedades del Estado? Fisco, tanto son por... fisco una parte y Corfo otra. Entonces, Corfo registra como ingresos los dividendos que puede obtener de las empresas donde él es mayoritario. ¿Sí? Y eso ocurre, por ejemplo, en Sofri. ¿Sí? Mientras que el fisco recoge los intereses de la empresa donde es mayoritario en las sociedades donde es mayoritario. En el ejemplo que tenemos, bueno, las portuarias son empresas, no son sociedades, son empresas. Pero, por ejemplo, nosotros debiéramos reflejar la porción de dividendos que repartiera una empresa como ENAP por la producción de ERSA, o sea, en ENAP Refinerías S.A., en la proporción que nos correspondiera, porque ahí también Corfo tiene otra participación. En esa lista que nosotros tenemos aparece el listado efectivamente de todas las empresas y sociedades del Estado. Entonces, a ver, la única excepción en aportes que uno tiene hoy día es Codelco, que lo ponemos en cobre bruto. Pero todo el resto, en la práctica, no está en condiciones de entregar. El resto de las empresas del Estado, como aparece Banco Estado acá, pero ENAMI está teniendo pérdidas, ENAP está teniendo pérdidas menores que los años anteriores, pero todavía las sostiene. Y después el resto de las empresas del Estado S.A., en la práctica se han ido capitalizando las utilidades para la evolución de sus proyectos de inversión. Le hace Correos o de repente Cotriza tiene un poco, o, si mal no recuerdo... Se me va una que hemos estado apoyando. No, EMASA, no, ya no existe. No, la única que abastece una zona extrema en particular es SACIPA. Y donde el accionista mayoritario es Corfo, por lo tanto los gastos se hacen a través de la partida de Corfo, si bien hay subsidios desde el Ministerio de Economía para allá. Pero le vamos a entregar la información de todo el listado de empresas, sin ningún problema. Quería centrarme... lo del Fondo de Infraestructura, eso es un compromiso que se tomó cuando se iniciaron las concesiones por el pago de la infraestructura preexistente. Entonces,
lo que ocurre acá es que se está considerando cuáles son los pagos por infraestructura preexistente solamente. Son pagos regulares que tienen que hacer las concesionarias que todavía tienen proyectos en esos lugares, pero no corresponden a aportes del FOINSA o Fondo de Infraestructura S.A., empresa que se creó por la Ley 21.082 el año antepasado. O sea, era solo un alcance de nombre, presidente. Quería hacer mención al tercer componente de ingresos que se han reconocido este año. ¿Tiene la palabra, senadora? Antes de pasar a eso, sería bueno saber qué pasó o cuáles fueron los estudios que tuvieron en vista para el destino de la ley reservada del cobre, no solamente numérica, sino que cuál era la mirada, ley reservada del cobre, ley reservada del cobre. Los estudios para no entender. Determinar qué se iba a hacer con ¿Qué se iba a hacer? Que eso es lo que no recursos. entendí. No numéricamente, sino que cuál era la inflexión que se iba a poner y a dónde iban a ser destinados. José Pablo. Sin perjuicio de que podemos preparar la respuesta para la senadora, hay que recordar que la ley lo que dispuso que los recursos del 10% iban a financiar el Tesoro Público, por lo cual van a financiar las prioridades no están marcadas las prioridades para esos recursos. Presidente, yo supongo que cuando uno hace una petición de esa naturaleza al Parlamento, tiene en vista qué es lo que va a financiar. Y ahí me gustaría saber qué era eso. Independiente que obviamente va al Tesoro Público, pero no va para nada, va para algo. Por eso, sin entrar más allá sin perjuicio de la respuesta que corresponde para la senadora, sí se marcó en la discusión presupuestaria, en la discusión de ese proyecto, el hecho de que el fisco se encontraba en una situación de déficit. Por lo tanto, esto atendía también a reducir la presión sobre emisión de mayor deuda sobre el fisco para financiar el gasto autorizado por el Congreso. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista puramente financiero, más que pensar en la asignación, si se recuerda, presidente, lo que se dijo es que esto iba a servir a reducir la presión que el fisco estaba imponiendo sobre la deuda pública, o sea, como antecedente global. Eso es lo que yo me acordaba, por lo menos. Sí. Tenía que ver con eso. En su momento se pidió así. Bueno, pero sigamos. Tenemos poco tiempo. A ver, muy corto. Esta es la ejecución de los otros ingresos, que es una suma de ingresos que aparecen en renta de propiedad, imposiciones previsionales y otras materias de la ley de presupuesto en total. Si se fija, presidente, todos los años hasta 2018 y en el 2019 también, nosotros teníamos un proyecto de ley que contenía ingresos menores a los que sabíamos que se iba a ejecutar. Yo recuerdo que esta fue una pregunta cuando acompañé a un par de directores anteriores que probablemente hizo el senador García Rubinó, de por qué estábamos subdeclarando o subestimando los ingresos. Lo cierto es que decidimos este año reconocer esos ingresos desde el principio, ¿ya? Para no tener un balance alterado a lo largo del año. Al hacer este reconocimiento, la pregunta que nos quedó tenía que ver con cómo proyectábamos los otros ingresos. Pero si observa en retrospectiva el primer cuadro que puse de ingresos, lo que nosotros agregamos, señor presidente, fue, al final, en otros ingresos, un monto de 672.000 millones de otros ingresos que corresponden fundamentalmente a aquellos ingresos que no estábamos reconociendo en años anteriores y que sabíamos que iban a ejecutarse. Sí, no tenemos tiempo para entrar, pero en la DIPRE se creó una unidad de proyecciones fiscales que dirige Cristóbal Gamboni, que me acompaña, y que en base a modelos econométricos estuvo proyectando la evolución de los otros ingresos en ejecución como para poder incorporar el delta que correspondía a la ley de presupuesto. Si no me equivoco, tomamos uno de los modelos más conservadores para incorporarlo. En esta misma gráfica, de hecho, se ve cuáles son las proyecciones que nos dan en años a partir del actual, en los 18 años que se hizo la proyección, cuál es la predicción de acuerdo a los modelos y qué es lo que teníamos nosotros en la ley. Y en la ley, que aparecen los puntos en la línea de abajo, era como que tuviéramos una persistente subdeclaración de ingresos. Entonces lo que estamos haciendo es un acto de transparencia un poco mayor, que es poner de inicio esos ingresos que sabemos que vamos a recibir. Si hubiera tiempo, le hubiera pedido a Cristóbal, pero yo creo que vamos a avanzar rápido. Si le parece, presidente, ¿prefiere que pasemos a deuda o pasamos a gastos? Aquí tenemos una duda. Aquí terminamos la parte de ingresos, para que nos quede claro. Tenemos opción de seguir dejarlo hasta aquí o seguir en gastos. O pasar a deuda, que era una de las preocupaciones que me hagamos una cosa, veamos deuda, que es más breve, y dejamos gastos para la siguiente. Vamos ¿sí? a deuda. Ya. Vamos a pasar a la página
51, 52. Si se parecen todas numeradas. 51, porque esto parte 11 es 51, 1, 8. Ya, primero, presidente, lo que nosotros estamos proyectando para el próximo año es un total de activos que representa un 9% del PIB, donde usualmente los activos que se presentan con un menor valor o con un menor monto son los otros activos del Tesoro. ¿Por qué? Porque financieramente se presenta una estrategia, en la cual uno intenta no acumular activos del Tesoro. ¿Sí? Entonces estos son los mínimos activos del Tesoro que tenemos para financiar los gastos prácticamente la primera o segunda semana del año 2021. Ahora, ¿por qué no acumular activos? Es básicamente para no tener que emitir deuda. ¿Sí? Básicamente para financiar el gasto comprometido sin necesidad de concurrir a deuda o a reducción en el monto de los fondos soberanos más allá de lo que la ley autoriza o que se ha ido declarando. Entonces, en estos términos, lo que está ocurriendo es que los fondos soberanos como el FRP crecen de acuerdo a la ley 20.128, el FES básicamente mantiene su valor, los otros activos se reducen y eso principalmente es lo que configura un stock de activos equivalente a un 9% del PIB para el próximo año. El Fondo de Educación está en retirada, se ha estado usando de acuerdo a la ley, este va a ser prácticamente el último año que se utiliza. Claro, esa es la práctica, eso que era una dotación de 4.000 millones que se creó en el 2012, se ha ido licuando y utilizando también para dar garantía a la compra de establecimientos educacionales, según lo dispuso la ley de gratuidad, así es que en la práctica ese fondo tendería a desaparecer. Lo que este cuadro ya lo conoce, ha aparecido en los informes de finanzas públicas. Habíamos puesto también para la comisión y para conocimiento de la comisión cómo entendemos que se produce la variación desde el stock inicial, que es el stock al 31 de diciembre del año presente, cuántos son los aportes que corresponden, cuáles son las rentabilidades que esperamos y cuáles son los gastos de administración, es entonces obtener como resultado cuál es el stock final que estamos proyectando para hacer los cálculos del final del 2020. Esto era una ecuación que no presentábamos antes, sino en la práctica presentábamos stock y después presentábamos el programa 06 y 07, donde habían los movimientos de aportes y retiros, pero no era muy claro qué es lo que estábamos tratando de hacer acá. Lo mismo lo hicimos para el FAR y para el Fondo de Tratamientos de Alto Costo. Sí, solo quiero mencionar que en el proyecto de ley de presupuesto 2020 también se incluye un nuevo programa, que es el 12, que se refiere al Fondo de Contingencia Estratégico, que es un fondo presupuestario que fue creado para situaciones de emergencia derivado del mecanismo del nuevo mecanismo para financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa. Dado que hasta este momento los montos totales no son conocidos, seguimos en estatus de ley reservada hasta el 31 de diciembre, formalmente hablando, entonces el programa viene solo con apertura mínima, con 10 en todas las líneas. Ese programa lo vamos a ir poblando y reportando en la medida que le hagamos aportes desde el Tesoro al Fondo de Contingencia Estratégica. Sí. Diputado Chile. Presidente, en los tratamientos de alto costo, la discusión del año pasado para el presupuesto vigente, se había comprometido un estudio sobre los recursos necesarios, ¿se recuerda usted? ¿Se hizo el estudio? ¿No se hizo el estudio? Voy a averiguar, pero son materias más de salud. Aquí en este caso, presidente por su intermedio, diputado por su intermedio, nosotros respondemos acá a las instrucciones del sector salud. ¿Sí? Nosotros somos meros administradores de aportes y retiros, no tenemos un cálculo actuarial o de necesidades. ¿Sí? Entonces, voy a averiguar entonces en qué está eso. Gráficas de evolución y de rentabilidad. Esto lo preguntó el otro día usted, senador, con las rentabilidades que estábamos teniendo en el FRP, que tiene una mirada de largo plazo y que contempla acciones en su portfolio, versus el FES, que es más de corto plazo, se supone que tiene que tener más liquidez, así que los activos son distintos. Y después pasamos a los efectos en la deuda. Nosotros, para el año 2020, estamos esperando terminar con un 27,8% del PIB en deuda, derivado de un déficit de 4.000 millones de dólares, billones de pesos, y transacciones de 930.000. Estas transacciones en negativo quiere decir que nosotros estamos usando activos. Vamos a usar activos para financiar el déficit y reducir eso. ¿Se van a reducir activos? Vamos a usar todos los activos que tenemos. Parte de esos activos. Antes que siga, para no alejarnos tanto. Sí, diputado Chile. En la tercera de algún día. ¿Pero en este año? Pero usted no leía la tercera, pues, diputado.
Yo leo poco. Pues se acuerda que un día dijo, la rompió públicamente y que nunca más le iba a leer. No, le recomendé a los chilenos no la leyeran. No es lo mismo. El celular no lo puede romper. En algún día de sus publicaciones salió la información de que el Ministerio de Hacienda informaba al Comité Financiero acerca de su decisión de realizar un nuevo estudio de la política de inversión del FES, porque el último se había realizado en el 2011. Sí, puede ser. A ver, señor presidente, por su intermedio. Eso no está en curso, no sabemos. Sí. A ver, Ustedes se enojamos con preguntas, puede que no lo sepa. le comento rápido. ¿No? La ley 20.128 dispuso la creación de los 2 fondos soberanos, amén de otras políticas. Una de las cosas también que dispuso es la creación de un comité asesor, un comité financiero. Comité financiero, pasado cierto tiempo y cierta dinámica de uso, entonces ha estimado pertinente hacer revisiones más frecuentes en el caso del FRP y en el caso del FES hacer una cierta revisión. Ocurre, presidente, que este gráfico es muy decidor si uno quiere hacer la siguiente pregunta, que es que nosotros estamos acumulando en los fondos, pero mientras tenemos necesidad de financiamiento. Entonces la pregunta es si es consistente no usar nada, pese a todas las coyunturas que tenemos en el caso del FES, o seguir acumulando en el FRP, si es que la regla de uso es menor que la regla de aporte. ¿Sí? Entonces esas son las preguntas que se hace el Comité Fiscal. A nosotros nos preguntan cuáles son los usos. Efectivamente, en los estudios que están haciendo están contemplando, por ejemplo, que a lo mejor hay que pasar a inversiones de largo plazo, o por ejemplo que, corrígeme Nicolás, que están considerando incluir activos inmobiliarios en el portfolio que tiene el FES. Esas son decisiones que toman. ¿Sí? Como en todas las cosas, yo entiendo que debemos reportarle a este Congreso los informes que se hagan en esa materia. Así que si hay algún informe en esa, le voy a hacer al equipo que se lo consiga. Y esta es la última lámina, porque estamos... Esta es la última, esto es lo que es el programa 04, estos son lo que tenemos en aportes, en amortización y pago de intereses para el próximo año. Sin embargo, nosotros queríamos, presidente, que provocarlo con esta última lámina para terminar, que es el efecto de algo que estamos haciendo que llamamos programas de refinanciamiento, programas de intercambio, que es básicamente emitir a una tasa más baja hoy día para repagar o prepagar. Eso es lo que hemos visto la otra vez. Lo que está en este gráfico, señor presidente, es cuál es el perfil de vencimientos de nuestra deuda sin recompra y con recompra. Si se fija, en la barra naranja aparece, no es tan preocupante el año 2020, pero sí preocupante el 2021. Ahí tenemos mucho vencimiento. Tenemos mucho vencimiento, mucha amortización que consume caja. Entonces, lo que se está haciendo a partir de los proyectos de recompra y los proyectos de intercambio, y aquí se me fue, pero esto era hasta el 30 de septiembre, es que estamos tratando de, por una parte, conseguir un menor flujo de intereses con la operación de refinanciamiento, pero como objetivo más importante es cambiar el perfil de amortizaciones. Entonces, si se fija en este cuadro, el 2030 crece después de la recompra, así como también crece el 2050, que son las partes donde nosotros entendemos que las tasas están más bajas, incluso considerando el efecto de inflación, tasas negativas, dice el mercado. ¿Sí? Usted puede decir, no sé, no diga ahora, pero podemos decir cuánto significaba un punto de vista económico el tema de la baja de tasas para estos efectos, ¿no? Porque tengo claro, lo que te muestro usted acá, el perfil de vencimiento, digamos, sí, que es distinto. Nosotros estamos haciendo estimaciones casi siempre, porque los programas de recompra son 3-4 veces al año en la última coordinación que tenemos con el Ministerio de Hacienda. Pero sí podemos hacer un cálculo de efectos, por lo menos en intereses y en cambios en stock. Ocurre también, presidente, que cuando yo voy como fisco a comprar un bono que está cercano a vencimiento y la persona puede no querer venderlo o puede querer venderlo con algún premio. Entonces, si bien tenemos unos intereses menores, a lo mejor ese premio se expresa en una variación que para nosotros es una suerte pérdida de capital, que es que tenemos que emitir un poco más de deuda para comprar lo que él está vendiendo. Este gráfico, que es un poco más largo de explicar, tiene al lado izquierdo las emisiones que hemos estado haciendo para comprar los bonos del lado derecho. ¿Sí? Puede que no se vea muy bien, presidente, pero los BTP son los bonos del Tesoro Público en pesos, ¿sí? Y los BTU son los bonos del Tesoro Público en UF. Nosotros estamos comprando, si se ve a la izquierda, fuertemente algunos que en el mnemotécnico dicen 21, que son los que vencen en el 2021. O sea, estamos comprando 2021 a tasa 4.5, ¿sí? No es una tasa
tan baja para lo que es la colocación, tan alta para la colocación. Pero también estamos comprando al 6%. Estamos comprando papeles que pagan un cupón de un 6% respecto de la deuda que tenemos. Y estamos emitiendo para pagar eso al lado BTP a 4, 4,7 y 5,1. ¿Sí? O sea, estamos emitiendo a 0,5, 1, 1,5, dependiendo de cuál es el papel que estamos comprando, más bajo que lo que tenemos. En UF esto se nota incluso más, porque estamos comprando a 1,5, que era el 2021, pero UF que tienen 2,6, 3, sobre el UF 4,5 también. Y estamos comprando el 1,9, o sea, emitiendo el 1,9 y 2,1. O sea, las operaciones de refinanciamiento son operaciones que nosotros vamos a seguir haciendo, y en la práctica eso se va a expresar en la ejecución presupuestaria en algún momento, como grandes compras y ventas de activos. ¿Sí? Unas rotaciones muy importantes en el volumen de activos, porque vamos a estar emitiendo para pagar, fundamentalmente. Si uno extendiera el ejercicio, señor presidente, en la práctica uno debe empezar a preocuparse cada vez más de los intereses y no de las amortizaciones. Porque en la práctica uno adquiere una cierta rutina de ir refinanciando cada cierto tiempo. Lo que limita aquello es algo bastante sensato, y es que el mercado requiere referencias. Requiere saber cuánto pesa el fisco a 10 años o pesa el fisco a 30. Por eso las emisiones de bono tienen que tener un cierto tamaño estándar. Entonces, pero en ese trade-off vamos a tratar de movernos para ir aplanando la curva de vencimientos. Esto era lo que teníamos para presentarles. No vimos la parte de gastos. Me acompañaba el jefe del Departamento de Administración Presupuestaria, que dirige los sectores presupuestarios para efectos de gasto, pero quedo a la disposición en que lo que usted quiera, presidente. Muchas gracias. Vamos a ver gasto en una próxima sesión, pero avanzamos por respecto a lo que los ingresos respecto de deuda, que es una de las preocupaciones básicas de nosotros. Por eso cumplir con esta sesión. Gracias, presidente. Mañana.